La elección del tema de investigación suele ser la parte que más quebraderos de cabeza produce en los estudiantes. Hay ciertos pasos, ciertos requerimientos que todos los expertos recomiendan hacer cuando necesitas elegir un tema para una investigación. Y si lo sigues de una forma metódica, te será bastante sencillo encontrar un tema que se ajuste a tus intereses. Es lo primero que debemos hacer para comenzar una investigación, sea en el ámbito que sea, social, científico, histórico, etc. Y escogerlo dependerá casi exclusivamente de uno mismo. Es también una parte muy creativa de todo el proceso. Ejemplos de temas de investigación son los efectos del cambio climático en México, la historia de las pandemias en Latinoamérica, los síntomas y prevención de la COVID-19, las especies en peligro de extinción en un determinado país o comunidad, etc. ¿Cómo se realiza la elección del tema de investigación? Busca lo que te interesa. Tanto si se trata de un trabajo final de la escuela como una tesis de grado o una investigación de posgrado, el comienzo siempre es el mismo. El tema deberá ser tu interés. Si no sientes curiosidad o alguna inclinación hacia un tema específico, será cuesta arriba la investigación porque perderás el interés rápidamente y el trabajo será interminable. Restringe el tema. Un tema de investigación no puede ser demasiado amplio. Por ejemplo, la contaminación mundial es un tema tan vasto que no habría por dónde empezar. Por eso hay que restringir su alcance lo más posible, como la contaminación producida por el plástico en las playas de Tenerife entre 2010 y 2020. Mientras más específico sea el tema, mayores probabilidades tendrás de hacer una buena investigación. Tormenta de ideas. Es recomendable que escribas al menos 4 áreas que te interesan, por orden de preferencia: ciencias, historia, deportes, arte, tecnología, biología, etc. A continuación, una vez delimitadas estas 4 áreas, lee noticias relacionadas con estos temas, escucha telediarios y observa si hay temas de actualidad que se ajusten a tus intereses. Temas de actualidad hay muchos, como la pandemia del coronavirus, los problemas de los inmigrantes, los conflictos bélicos, el calentamiento global. Lo importante de esto es que te llame la atención, que despierte tu interés. Puedes pedir ayuda a tus padres, profesores o amigos para saber qué les resulta interesante a ellos. Esto solo a modo de referencia. Cuando tengas las áreas que te interesan, pregúntate entonces: ¿sé algo previo sobre esto? ¿Alguna idea sobre lo que puede tratarse? ¿Puedo elaborar por lo menos 3 preguntas sobre el tema? ¿Es demasiado amplio? ¿Es de actualidad? ¿Puedo conseguir fácilmente información sobre el tema? ¿Puedo desarrollar la investigación en un curso? ¿Me gusta el tema? ¿Me siento cómodo? Tómate el tiempo para responder estas preguntas, porque así podrás elegir el tema para tu investigación. Además, la última pregunta es de vital importancia. Si no hay interés, por mucho que sea una exigencia académica, no te saldrá una buena investigación. Elige el tema. Si ya respondiste las preguntas anteriores, sabrás qué características presentará tu tema. Por ejemplo, fíjate que sea concreto y que puedas encontrar suficiente bibliografía o ayuda para abordar el trabajo. Insistimos, el tema debe interesarte, porque de otro modo no sabrás cómo realizar el abordaje. La curiosidad es el empuje primordial y lo que permitirá sortear los obstáculos. Delimita la investigación. Aquí tendrías que hacer la contextualización del tema, si es local, nacional, mundial, establecer el impacto social, cultural, ambiental, tecnológico o científico. También es importante la delimitación temporal, es decir, de cuándo a cuándo. No basta con decir en la actualidad,
sino entre 2018 y 2020, o la pandemia de 2020, por ejemplo. Importancia de elegir el tema de investigación. Elegir el tema de investigación es el primer paso. Sin el tema no hay labor investigativa. Hay expertos que dicen que cuando se plantea bien, al menos una gran parte del trabajo se resuelve, pues el mismo planteamiento orienta la investigación. Cualquier indagación científica, histórica, literaria, etc., parte de una motivación personal. El deseo de saber es necesario para conocer los límites de un trabajo investigativo. Cuando delimitas el tema y lees y te informas sobre él, puedes ajustar mejor las preguntas que te formules y te ayudarán a redondearlo. Mientras más preguntas seas capaz de hacerte, mejor definido tendrás el tema. Ejemplos de temas de investigación. Científicos. ¿Cómo suena la tos en pacientes de COVID-19 mayores de 65 años sin neumonía? Estudio de casos en el Hospital Móvil COVID-19 en la ciudad de Guanajuato. Influencia de la actividad física en sobrevivientes de la COVID-19. 50 pacientes mayores de 60 años del Hospital de Clínicas en Buenos Aires. ¿Cómo reducir la huella de carbono desde casa? Apuntes para una orientación doméstica sobre cómo combatir el calentamiento global. ¿Cómo se contagia la COVID-19? Las vacunas contra la COVID-19, ¿cuáles se están desarrollando y sus diferencias? Análisis de la mortalidad de la COVID-19 en 3 hospitales de Ciudad de México. Influencia de los gases de coches en el aire. ¿Cómo se ha limpiado la atmósfera después de la pandemia de 2020 en Barcelona? ¿Cómo afecta el aumento de la temperatura del mar en el cultivo de camarones en la isla Margarita en Venezuela? Energías limpias para generar electricidad. Ventajas y desventajas de la solar, la eólica o la nuclear. Los descubrimientos de agua en la Luna. Las misiones a Marte en el siglo XXI. El plan de SpaceX para viajar a Marte. Tecnológicos. El funcionamiento de los automóviles eléctricos. Los robots y su influencia en el mercado laboral de México. Los posibles peligros de la inteligencia artificial. Los satélites de Starlink y cómo funciona su servicio de Internet. Sociales y medioambientales. Cambio de las relaciones humanas de cara a la COVID-19, ausencia de abrazos y besos, y cómo afecta a los niños la falta de contacto. Estudio de 2 escuelas en Ciudad de México. El reciclaje. Cómo enseñar a los niños a clasificar la basura y a reciclarla en 3 escuelas técnicas de Guayaquil. Cómo enseñar a los niños a ser colaborativos. Ejercicios en una comunidad indígena del sur de México. El impacto del tapabocas, la mascarilla. ¿Por qué nos afecta no poder vernos las caras? La teoría de las ventanas rotas y cómo afecta la basura en 2 comunidades rurales del estado de Oaxaca. Comparación entre la peste negra del siglo XIV y la COVID-19 del siglo XXI. Comportamientos sociales y prácticas de distanciamiento social. La importancia de la educación para contrarrestar la contaminación del plástico. Enseñar a los niños a reutilizar envases y a optar por otros materiales. Hay que tener claro que la pregunta de investigación hace parte del planteamiento del problema, es decir, en ella nos permite identificar esa necesidad, esa situación o ese problema que se está manifestando, ese fenómeno, y dar respuesta a ello. Entonces hace parte dentro de la estructura del planteamiento, la colocamos al final de nuestro planteamiento del problema.
pero adicional, ella debe cumplir unas características para que realmente sea una pregunta de investigación. Dentro de sus características está identificar necesidad, problemática o área que se desea estudiar. La pregunta de investigación nace siempre a partir de esa identificación de algo que se requiere de una respuesta o requiere respuestas. Nuestra pregunta nos va a llevar a realizar un cierto estudio hacia un área o una temática para obtener las respuestas a aquellas cuestiones. La pregunta tiene que estar muy bien redactada en donde el lector no vaya a interpretar la investigación de varias maneras, sino que se pueda interpretar hacia una sola dirección. Entonces debe tener un lenguaje muy claro y a la vez sencillo para que cualquier persona que pueda leer nuestra investigación comprenda cuál es la situación, cuál es el problema, qué es aquello que se desea indagar, qué es lo que se desea encontrar. Debe ser factible para otorgar respuestas. La pregunta debe permitir que ese fenómeno se pueda observar, que se pueda estudiar o que se pueda medir, porque de lo contrario no vamos a tener respuestas y no vamos a aclarar esa situación, no vamos a aclarar aquel inconveniente del cual se está investigando. Entonces debe tener esa facilidad de poder obtener respuestas en el estudio. Debe tener relación con el tema de estudio. No podemos plantear una pregunta cuando nuestra temática es otro tema y no tiene similitud con lo que se está indicando. Entonces nuestra pregunta debe ir acorde con nuestra investigación. Especificar variables. Debemos indicar en nuestra pregunta aquellas variables de estudio de la investigación, ya sea nuestra variable principal o nuestra variable secundaria, aquella que predomine, para de esa forma que el estudio esté enfocado hacia esa respuesta que se desea encontrar. Debemos especificar la población, hacia qué área se va a estudiar, qué tipo de personas, qué población vamos a investigar. Igual el espacio, si la investigación requiere de un espacio físico o de un espacio virtual. Siempre debemos ir delimitando nuestra pregunta para que nuestra respuesta sea más fácil de encontrar. Ahora, ustedes indicarán todo eso, muchas cosas para tener una pregunta de investigación. Pero quiero comentarte que estas características también se encuentran en nuestro título de investigación. Yo tengo un video en el cual te indico cómo poder delimitar el tema de investigación y de esa forma es mucho más fácil que tú puedas realizar tu pregunta, porque a partir de ese tema podemos convertirlo en pregunta y viceversa. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo, un título de investigación ya delimitado y las preguntas de acuerdo al enfoque, ya sea un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Recuerda muy bien lo que yo les decía en el planteamiento del problema, que el enfoque cualitativo nos va a permitir una respuesta abierta, el enfoque cuantitativo una respuesta cerrada, sí o no, pero debe ir acompañado de una hipótesis para comprobar ese supuesto. Yo no puedo realizar una pregunta de investigación con una sola respuesta cerrada, colocando sí o no, y no tener una hipótesis, porque no tendría validez nuestra investigación. Tenemos el siguiente título: Procrastinación académica y autorregulación del aprendizaje en estudiantes de primer ingreso de licenciatura en electromecánica de la universidad. Ahí coloqué puntos suspensivos porque no voy a colocar el nombre de la universidad por lo que es un ejemplo. Entonces yo lo que quiero es que ustedes identifiquen como esas características principales en nuestra pregunta de investigación y el cómo la podemos elaborar. Tenemos aquí nuestra variable 1, que sería procrastinación académica, nuestra variable 2, autorregulación del aprendizaje, es decir, vamos a investigar este tema y vamos a investigar este tema también. Y la población sería estudiantes de primer ingreso de licenciatura en electromecánica. El espacio se determina que es un espacio físico, va a ser en una universidad. Para nuestro enfoque cualitativo, entonces nuestra pregunta quedaría: ¿cómo es la relación entre la procrastinación académica y autorregulación del aprendizaje en estudiantes de primer ingreso de licenciatura en electromecánica de la universidad?
Ahí especificamos qué universidad es. Si observamos, lo único que cambié aquí es estas palabras que agregué, cómo es la relación entre, porque es lo que yo quiero determinar, cómo es esa relación cuando el estudiante tiende a aplazar sus estudios y cómo es a la vez su autorregulación, cómo él adquiere ese aprendizaje cuando él aplaza ese estudio y le da prioridad de pronto a alguna otra temática que no tiene que ver en relación con sus estudios académicos. Quiero describir esa relación. Es una variable que nosotros podemos observar y también a la vez medir. Lo que es la procrastinación académica, la autorregulación del aprendizaje, lo podemos observar en un estudio con una población, pero también podemos medir de forma cuantitativa estas variables. Entonces, en el primero, que es un enfoque cualitativo, lo que vamos a hacer es describir esa situación, por lo cual la pregunta viene siendo abierta. Entonces, si observamos, vemos que esta pregunta de investigación que hace parte de este título cumple con todas las características. Tiene las variables, la población, el espacio, es sencilla, es clara, o sea, es comprensible. Se sabe que se quiere estudiar esa relación entre estas dos variables. Nuestro enfoque cuantitativo sería: ¿existe relación entre la procrastinación académica y autorregulación del aprendizaje en estudiantes de primer ingreso de licenciatura en electromecánica de la universidad? Ahí especifico qué entidad es, qué universidad es. Si observamos, esta pregunta es para obtener una respuesta sí o no. Pero no solo queda ahí, nosotros debemos realizar una hipótesis para comprobar si esto realmente es verdadero o esto no es verdadero, si no existe esa relación.